Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que me causa sensaciones encontradas, porque por un lado me pone feliz por lo que se está haciendo, porque significa reducir el gasto, al menos temporalmente, de ciertas materias que son innecesarias, y por otro lado me da cierta molestia porque nos muestra, y algunas no las conocía, por ejemplo, algunas cosas en las que se está gastando nuestro dinero, de nuestros impuestos, que ustedes van a notar que son un poco... ¿Cómo decirlo? No quiero decir necesariamente absurdo porque para ciertos grupos de funcionarios públicos esto realmente es un privilegio enorme que tienen y ahora temporalmente se los quitan, pero que es muy perjudicial para el resto de la población porque nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad brutal de tonteras en realidad en las cuales se está gastando nuestro dinero. Pero vamos a ir justamente al detalle por qué estoy hablando de esto, y es en razón principalmente de la reforma que anunció el gobierno en el gasto estatal de manera temporal para el presupuesto de este año 2020 por las reformas económicas que está intentando hacer para ayudar a la población. Ahora, yo tengo ciertos resquemores, y ya lo hemos mencionado en otro video, con el tema de las políticas que está haciendo Sebastián Piñera y su gobierno para, entre comillas, ayudar a la población. Pero, de todas maneras, vamos a ver el detalle del financiamiento, donde sale este dinero, porque el gobierno, para hacer sus medidas que pueden ser buenas o malas, ahí lo dejamos para un tema aparte, podría fácilmente hacer lo que hizo Argentina o han hecho otros países que dicen, ah, no, es que hay que expropiar, es que hay que subir impuestos, todo ese discurso. Y aunque efectivamente el gobierno en una parte del gasto se va a endeudar, al menos cierta parte del gasto, aunque podría hacerlo todo, pero no están dispuestos a hacer eso, pero al menos cierta parte del gasto de este proyecto que cuesta 5.000 millones de dólares, este proyecto de estímulo y de gasto fiscal básicamente para apoyar las pymes y a la población en la situación económica cuyas medidas son cuestionables, pero de todas maneras lo vamos a ver después. De esos 5.000 millones, 2.000 millones de dólares van a ser financiados con, y cito, un recorte o una reasignación significativa del presupuesto público. Entonces básicamente sacaron plata de un área, de algunas áreas del Estado, para justamente financiar esto otro. Y lo interesante que quiero que veamos es en qué se está gastando ahora menos, para que veamos en qué, en parte, porque esto es... Eso es una ínfima parte de lo que se gasta nuestro dinero, porque vamos, en realidad en el Estado se gastan muchas más cosas, la gran mayoría completamente innecesarias, pero vamos a ver justamente en qué se está recortando el presupuesto público. Y justamente aquí vamos a ver las distintas medidas, son 16, particularmente 15, el número 16 es la duración, y puede que esto sea un poco largo, pero vamos a leer en parte e ir comentando medida por medida lo que se está haciendo. En primer lugar, se prohíben nuevas contrataciones. Se suspende a contar del 8 de abril del año 2020 toda nueva contratación de personal por parte de los ministerios y servicios, ordena el oficio. Así agrega, solo se autorizarán las contrataciones que se encuentran con procesos en curso formalmente ingresados ante la Contraloría General de la República. Sin embargo, explica el documento, lo anterior es sin perjuicio de las facultades excepcionales de contratación que las leyes confieren para los servicios que deben hacerse frente a la emergencia. Respecto a estos últimos, el ejercicio de estas potestades extraordinarias deben efectuarse en forma compatible con el imperativo legal de hacer el mejor uso posible de los recursos fiscales en el contexto actual de austeridad. ¿Qué significa esto? Básicamente, en resumen, es básicamente la idea de que no se pueden contratar personas nuevas para el Estado, porque todos los años el Estado contrata más y más funcionarios públicos, tanto así que ya en 2018 se advertía que aproximadamente un quinto de la fuerza laboral era de funcionarios públicos y eso seguía aumentando, número que debe haber aumentado. Pero aquí se está anunciando que el año 2020 no se contratarán más, excepto casos de contrataciones que ya estén en curso y casos excepcionales por emergencia. Entonces igual dejaron como la salida para contratar más funcionarios públicos. Yo creo que no deberían contratarse más funcionarios públicos en general y punto. Incluso creo que el número de funcionarios públicos es excesivo y habría simplemente que despedir funcionarios públicos y eventualmente hacer recortes en esas áreas. Y la cantidad millonaria de dinero que sale en nuestro bolsillo que va para eso debería ser dirigido para bajarnos los impuestos, que nos sacan al menos un tercio de todos nuestros ingresos todos los días con los impuestos que hay en Chile. Al menos es así si uno gana el sueldo mínimo. Si gana sueldos más altos es más dinero todavía, para bajarnos justamente los impuestos y reducir los costos. O incluso se podría bajar gasto innecesario y podría dirigirlo a áreas del Estado que muchos considerarían más esenciales. Son ideas simplemente, probablemente no se hagan. Segunda política: no habrán aumentos de sueldos. Se suspende a contar del 9 de abril los mejoramientos de remuneraciones al personal en lo que resta del año, incluidos aquellos autorizados en los planes de contratación a que se refiere el artículo 28 de la ley 21.192, salvo que estos ya se hubieran materializado.
Entonces no van a subir más sueldos el resto del año. Me parece bien, no hay crítica en este sentido. Ojalá se redujeran sueldos de ciertas áreas del Estado, como el Poder Judicial, o en general la cantidad del sueldo de los funcionarios públicos, que en realidad ya hemos visto que más de un 58% de ellos gana sobre el $1.000.000 y en promedio ganan el doble o el triple que aquellos que trabajan en el mundo privado haciendo exactamente lo mismo, y eso que el servicio público tiene peor efectividad y una deficiencia enorme. Pero de todas maneras es bueno. Ojalá se bajaran, sí, pero bueno, digamos que hay que tomar lo bueno cuando se encuentra. Solo lamento que esto solo es temporal, no definitivo, y no se haya hecho reducción de sueldos como se está haciendo en otros países. Tercer lugar, se cancelan los reemplazos. Se suspende la incorporación de nuevos funcionarios para hacer uso de cargos que hubiesen quedado vacantes producto de personal que haya acogido a retiro. Del mismo modo, se suspende la contratación de personal que reemplaza a funcionarios que se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a 30 días corridos cuando no correspondan licencias maternales y o enfermedades graves de hijo menor de 1 año. Básicamente se están, no por completo, pero como lo anterior, los reemplazos se suspenden, bien, dentro de todo. Horas extraordinarias se pagarán con tiempo de descanso. Las horas extraordinarias efectuadas por el personal autorizadas previamente conformidad a la normativa vigente solo podrán compensarse con tiempo de descanso complementario. Sin embargo, se puntualiza que excepcionalmente y en casos debidamente calificados por el jefe de servicio, los servicios públicos podrán disponer el pago de hasta 10% del saldo remanente de horas extraordinarias. Quinto, viaje fuera de Chile solo en categoría turista. Todos los viajes al exterior que han realizarse durante el presente año deberán, incluidas las autoridades, realizarse en categoría turista. ¿Qué ocurre con esto? Que no sé si ustedes sabían, pero los funcionarios públicos, muchos, no solo los políticos, gran parte de los funcionarios públicos viajan para afuera. O incluso dentro del país muchas veces viajan. Y lo hacen bajo generalmente o reuniones de personal, o reuniones internacionales si son de cargos más altos, o de cargos más bajos, lo que llaman las capacitaciones. ¿Y qué son nuestras estimadas capacitaciones? Que dicen que van a ir a un lugar a prepararse sobre cierto tema. Y justo muchas veces esos viajes de capacitación son a Cancún, distintas partes del Caribe, o de repente van al sur de Chile justo a hacer una capacitación en las Torres del Paine, o justo de repente van a unas playas en Chile, los que son de funcionarios más bajos, claramente necesario para capacitaciones. Y además de esas capacitaciones que se hacen generalmente, está el caso de que viajan en primera clase de los aviones, podríamos decir en business, para los viajes en avión que se hacen, y cuando viajan en barco, que a veces lo hacen, y cuando viajan en buses, que también lo hacen, siempre la mejor categoría posible. Porque claramente, ¿cómo va a ser que el funcionario público va a viajar en categoría turista como el resto de los mortales? No, ellos necesitan por supuesto su tema exclusivo. Y eso claramente lo pagan con nuestro dinero, porque ellos no van a gastar ni un peso suyo en eso, lo pagan todo eso con impuestos, porque es claramente un tema de relevancia nacional y claramente una prioridad para todos nosotros que nuestros estimados funcionarios públicos viajen en primera clase en todos sus viajes y hagan sus estimadas capacitaciones en lugares como Cancún, el Caribe, las Torres del Paine. Claramente muy necesario. Bueno, vamos al siguiente tema, viáticos. Las comisiones de servicio y o cometidos funcionarios que importen el pago de viáticos deberán ajustarse al mínimo necesario que las actividades de fiscalización y prestaciones de servicios requieran. Así, cada subsecretaría de cada cartera deberá autorizar los programas de viáticos e informarlo a la dirección de presupuestos, debiendo propender a no incurrir en dichos gastos. Dentro de todo, bueno, me encantaría reducciones, pero congelamiento es bien. Ojalá reducciones, pero no se puede tener siempre lo ideal. Esto es muy interesante. Séptimo punto, gastos en bienes y servicios de consumo. Deberán extremarse las medidas para ahorrar recursos en bienes y servicios de consumo, tales como mantenciones de dependencias, suscripciones, telefonía, banda ancha, papelería, folletería, etcétera, generando un mayor grado de eficiencia permanente. ¿Y a qué se refieren con gastos de consumo? Bueno, a nuestros estimados funcionarios públicos y a nuestros estimados políticos también, que son funcionarios públicos y al fin y al cabo, se les paga más que su sueldo, por supuesto. Tienen gastos extra. Esos son los llamados gastos de los servicios de consumo, como se ve aquí. ¿Y qué es esto? A muchos se les paga el auto, el combustible, su conexión a internet es pagada por el Estado, que todo eso lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, la comida, en muchos casos los gastos que tengan que incurrir para imprimir cosas, etcétera, también se paga. La cuenta del teléfono pagada por el Estado también, y en algunos casos, como se ve ahí,
es el tema de las viviendas, como se ve. Mantención de dependencia. Entonces, bueno, totalmente necesario, ¿no? Que con nuestro dinero le estemos pagando comida, transporte, lujos, teléfono, conexión a internet y en algunos casos vivienda a nuestros estimados funcionarios públicos. Ahora, no todos tienen todo eso, algunos tienen todo, algunos tienen algunas de esas cosas, pero a nivel generalizado en el Estado se repite mucho, los políticos las tienen todas y distintos rangos del Estado con los funcionarios públicos que hay también. Así que bueno, claramente, notablemente, muy necesario que nuestro dinero que pagamos todos los días de nuestro bolsillo al Estado con los impuestos que nos saca dinero constantemente, hay que pagar estas cosas. Claramente, prioridad nacional. Gastos en representación, protocolo y ceremonial. Oh, esto también es una joyita. Deben reducirse a lo mínimo posible por parte de ministerios y servicios. Las autoridades deberán propender a no realizar invitaciones que impliquen desembolsar este tipo de gasto. Asimismo, se establece que este año las instituciones públicas no podrán realizar celebraciones generales ni aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal. En esa línea, se suspenden todas las autorizaciones para arriendo de infraestructura para actividades institucionales. ¿Qué significa eso de manera en simple? Lo que ahí nos están diciendo es que todos los años el Estado gasta nuestro dinero para pagarle fiestas a los funcionarios públicos. En un lado se habla justamente de invitaciones que son más ceremoniales, ministerios y servicios son las de alto nivel en el Estado, que básicamente son comidas, fiestas y reuniones que cuestan una millonada de dinero, pagado con nuestro dinero en que se les compra alcohol, comida y básicamente son fiestas de alto nivel. Pero también en distintos rangos del Estado le pagan a los funcionarios públicos fiestas con nuestro dinero y lo arriendan lugares, como dice aquí la autorización para arriendo de infraestructura para actividades institucionales. Entonces les arriendan lugares con nuestro dinero y después les pagan comida con nuestro dinero, les hacen una fiesta. Esto es nada que ver con ningún trabajo, esto es simplemente entretención pagado con nuestro dinero y claramente nuestros estimados impuestos y el dinero que nos sacan diariamente va dirigido a cosas tan importantes como pagarle fiesta a los funcionarios públicos. Claramente el asadito, la fiesta, el alcohol es muy importante para la labor de nuestro estimado Estado chileno, para todos nuestros esforzados funcionarios públicos. Realmente es una necesidad. Realmente no pueden sobrevivir sin ese tipo de cosas. Y no es como que el resto de la población nosotros tengamos problemas de dinero. No. La población chilena está con tanto dinero que nos podemos dar el gusto de pagarle fiesta a los políticos y funcionarios públicos. Claramente esa es la situación. Bueno, fuera de la ironía, realmente nos va mostrando cosas que uno no sabía que se estaban haciendo, pero que en realidad son inaceptables y uno se pregunta por qué se está pagando eso. Pero bueno, compras de activos no financieros. Deberán reducirse al mínimo las compras de activos financieros, limitándose estas al pago de licencias y contratos de arrastre con pagos obligados, así como las compras de terrenos para la construcción de viviendas sociales. Durante el 2020 no serán renovados los vehículos que se utilicen en el traslado de autoridades, ministros, subsecretarios, jefes de servicio e intendentes, así como sus autos de respaldo. ¿Qué es lo que dice eso? Bueno, como les dije, les pagan combustible y todas las cosas, pero también les pagan los autos, su transporte. Y son por supuesto, no son autitos usados ni baratos, son autos nuevos, usualmente de un valor bastante alto. Algunos podríamos decir que son lujosos, bastante lujosos, y los van renovando constantemente y hay autos de respaldo, porque claramente eso es importante pagarlo con nuestro dinero. Compras de computadores, equipos y servicios de telefonía celular. A contar de esta fecha se suspenderán las autorizaciones para adquirir toda clase de computadores, equipos y servicios de telefonía móvil, limitándose únicamente a los estrictamente necesarios para enfrentar la emergencia y a los indispensables para el funcionamiento del servicio. De nuevo lo mismo, les compran computadores, les compran equipos tecnológicos, les compran celulares, les pagan sus cuentas. Y yo les cuento aquí una historia. Yo tengo familiares que trabajan en el Poder Judicial y me cuentan que lo que se observa es que, por ejemplo, hay turnos para los jueces para hacer distintas labores. Y hay un celular que es el dado, que es de la oficina del Poder Judicial estatal, que les pasan un celular que es el celular que tienen que usar durante ese periodo y en esa oficina. Y uno pensaría, bueno, tienen un celular que lo usa durante un rato un juez y se lo pasará después al otro, porque para no gastar y ir pasando al mismo celular. Pero no, cada juez, en cada espacio de tiempo le pasan un celular nuevo, es distinto el celular. O sea, cada uno de esos periodos tiene un celular distinto, pagado por el Estado, que además lo van renovando constantemente. Y pasa también con temas como los computadores, que gastan una millonada de dinero en cantidades brutales de computadores de último modelo, por ejemplo Mac. ¿Y por qué? Porque bueno, hay que gastar el presupuesto. Y así, malgasto tras malgasto.
Arriendo de inmuebles. Se suspenderán las autorizaciones para celebrar nuevos contratos de arriendo de inmuebles. Básicamente lo mismo, se están tratando de suspender arriendos nuevos. Insisto, esto no debería ni siquiera tener que hacerse. Compras y contrataciones con motivo de la crisis sanitaria. En ese punto se establece que tanto los ministerios como servicios deberán tomar las precauciones necesarias para asegurar un precio justo y cumplimiento normativo en la adquisición de bienes y servicios que sean necesarios para realizar actividades o tomar medidas relacionadas con la actual crisis y sus consecuencias sociales y económicas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que generalmente en el estado la gente que está ahí se consigue unos precios bastante altos para los productos porque tienen un amiguito que les pueda hacer un favor, y como el dinero no es suyo sino que es de todos nosotros que nos sacan con impuestos, cobremos un poco más porque justamente así nos hacemos un favor. Ahora, esto yo creo que es más o menos letra muerta, es más o menos imposible controlar eso, pero bueno, es lo que dice. Reintegros, saldos de caja. Los ministerios y servicios deben apoyar el manejo eficiente de la caja fiscal, reduciendo sus saldos en cuenta corriente solo a los montos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones más inmediatas. Pago centralizado y transferencias electrónicas. La DIPRES informó sobre la implementación de un sistema pago de facturas electrónicas a través de la Tesorería General de la República. Transferencias con o sin convenio. Tratándose de transferencias estén o no amparadas en un convenio, salvo autorizaciones expresas a la DIPRES, no podrán generarse anticipos sin que medie la rendición efectiva aprobada de uno anterior. Y en cualquier caso, montos que no pueden rendirse en este año presupuestario. Y como dice aquí, esto es la vigencia, se mantendrá presente mientras sea necesaria y no se deroguen expresamente. Entonces en la práctica podemos ver que bien que hayan congelado gastos en algunos casos, que bien que están reduciendo gastos, aunque sea temporalmente, para gastarlo en otra cosa. Preferiría que redujeran gastos y listo, nos bajan los impuestos como el IVA, que afecta absolutamente toda la población. Pero por eso decía que esta es una noticia que me pone feliz y me pone triste, porque se está haciendo algo que es bueno, que es reducir gastos. Lo que no me gusta es que no es definitivo sino temporal. También no me gusta que se haya para gastar en otras cosas. Preferiría que nos bajaran los impuestos que nos compran diariamente a todos. Y además nos damos cuenta, y qué bueno que se haya sabido, aunque a uno lo puede llegar a indignar, muchos de los privilegios adicionales que tienen nuestros estimados funcionarios públicos. Funcionarios públicos que ya son aproximadamente un quinto del mundo laboral, como 1 millón de personas, más de 1 millón de personas, que sabemos que el 58% de los funcionarios públicos gana por sobre 1 millón de pesos y en promedio ganan el doble o el triple que las personas en el mundo privado, que de esos más encima funcionarios públicos, un 33%, aproximadamente un tercio, reconoció que llegaron por nepotismo a su cargo, y eso es lo que lo reconocieron voluntariamente, y solo un 40% de los funcionarios públicos dicen sentirse preparados para hacer su labor de manera eficiente por tener suficiente capacitación. Pero claramente, además de los sueldos altísimos que le pagamos ya a los funcionarios públicos, aparte de eso, a nuestros estimados políticos y funcionarios públicos había que hacer, como se dice aquí, que qué bueno que lo suspendieron, pero aprendimos que además les pagan, además de esos enormes sueldos, el auto, conexión a internet, comida, combustible, teléfono, vivienda, fiestas, alcohol. Básicamente les pagan todo. Y ahora ustedes se pueden dar cuenta, después de ver todo esto, por qué les gusta tanto a los funcionarios públicos estar en el Estado. Si les encanta, si es la papa, están todos felices. Porque el resto de nosotros nos jodemos y nos sacan dinero del bolsillo con los impuestos, y ellos se pagan el alcohol, la comida, la vivienda, justamente el combustible, el celular, internet, se hacen una fiestecita y todos los pagamos nosotros. Y en la práctica gran parte de su sueldo parece ser casi como una mesada. Se lo dan aparte de todos estos beneficios. Pero claramente una necesidad, ¿no? Porque el resto de nosotros seguimos pagando. Si no pagamos, la policía, Carabineros nos mete presos por evasión de impuestos, y ellos, bueno, dicen que lo hacen por todos nosotros, porque claramente es su deber patriótico pagar impuestos, como les gusta tanto decir. Y por eso vemos que cada año los funcionarios públicos piden más y más, porque siempre nos van a sacar más a nosotros, que nunca se les va a hacer nada realmente a la población que paga impuestos, entonces a nosotros nos joden. Y ahí se repite el problema. Y también vemos por qué defienden con tanta fuerza, con tanta potencia, los privilegios estatales y no quieren nunca ninguna reducción, porque se les quitaría tantos beneficios. Si mírenlo desde sus ojos, les estamos pagando sus fiestas, su comida, conexión al teléfono, su casa, el auto, todas las cosas. ¿Cómo van a querer que les quiten esos privilegios? Sí, es a costa de todo el resto de la población, pero a ellos no les importa, porque están viviendo la gran vida a costa de todo. Y por eso es tan tentador para los estatistas continuar con su sistema, que nos van a tratar de convencer de que es por nuestro propio bien, que se necesita un Estado fuerte, no, que esto es importante por el bien de la nación. Y por dentro dicen, ya, vamos pasándonos la plata, hagamos la fiestecita, hagamos el privilegio,
Y esa es la lógica del estatista. Simplemente un discurso, podríamos decir, sofista para afuera, tratar de convencer a la población con palabras así, con retórica que no tiene mucho sentido, y después aprovechan que como la población se convence con esas cosas, le sacan su dinero y obtienen sus beneficios. Realmente lamentable. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.